Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, cómo descargar el plan de curso de la Universidad Nacional Abierta y por supuesto qué es el plan de curso. Y bueno, como siempre les recuerdo en todos mis videos, no soy directivo, personal docente o administrativo de la institución. Simplemente soy un estudiante más que tuvo que aprender y quiso compartir. Igualmente este video ya lo había subido sobre este tema, más recibí muchas recomendaciones en cuanto a la calidad del audio. Por esa razón vuelvo a grabarlo y vuelvo a subirlo. Bueno, y antes que nada vamos a abrir nuestro navegador, sea Google o cualquier otro navegador. Yo trabajo muy bien con Google, prefiero siempre Google. Igualmente pueden trabajar desde su computadora de escritorio o lo pueden hacer desde su teléfono celular. Una vez que aperture el navegador, voy a colocar una Blogspot y al avanzarme me van a aparecer los blogs de los centros locales. A mí me aparece primero el del Centro Local de Aragua porque estoy entrando de manera continua. Hasta donde tengo conocimiento, todos los centros locales tienen su blog propios del centro local. Desconozco si existe algún centro local en específico que no lo tenga, más sin embargo les aclaro. Hay material que pueden descargar del blog de cualquier centro local, así sean de Aragua, lo pueden descargar de Táchira o de cualquier otro. Por ejemplo, los planes de cursos son nacional, los TP, los TPS son nacional, los cronogramas son nacional. O sea, es material que pueden descargar desde cualquiera de los blogs. Yo ingreso al de Aragua porque me siento identificado con él y de por sí es mi centro local. Le voy a dar enter para avanzar e ingresar al blog. Una vez que me apertura el blog, como podemos ver, voy a su programa de diseño académico y ahí le voy a dar enter. Igualmente le coloco una leyenda arriba, como pueden ver, y le sigo recordando. Los planes de cursos son los mismos a nivel nacional, así como los TP y los TSP. Y por supuesto, el cronograma académico. Sigamos avanzando. Ingresemos a su programa de diseño académico. Ahí me avanzó. Voy a bajar para que visualicen el blog. Como pueden ver. Y planes de curso lo tengo de primero. Le voy a dar enter donde dice planes de curso para ingresar. Y aquí me avanzó a los planes de curso, estimados amigos. Y listo, estimados amigos. Como pueden ver, están divididos por carrera. ¿Por qué? Recordemos que cada asignatura posee su plan de curso. Entonces yo debo buscar la carrera de la cual estoy cursando. En este caso yo voy a cursar la ingeniería industrial y le voy a dar enter. Y una vez que me avanza me voy a la parte inferior. Estos son los planes de curso de las diferentes asignaturas. De ahí me puedo ir para abajo y buscar todo el resto de las asignaturas que me interesen. En este caso yo voy a colocar como ejemplo de la 641 que la tengo en el fondo. Allí le voy a pulsar en el lado lateral derecho donde están los puntos. Ahí les voy a dar para que me aparezca la opción de descargar y le voy a dar enter allí. Una vez que me avance, como podemos ver, allí me está descargando el archivo ya y me lo descargó. Le doy en la parte superior para aperturar el archivo. Y estimados amigos, esto es todo. Ojo con esto. Como pudieron observar, me alargué demasiado explicando solamente cómo descargar el plan de curso. Mas sin embargo, como pudieron comprobar, es algo que pueden realizar en tan solo un minuto o incluso menos. Simplemente colocan una blog
en su navegador de su preferencia en cualquier dispositivo. Una vez que le abran los diferentes blogs, entran al blog de su centro local, después buscan su programa de diseño académico y luego entran a planes de curso y por último van a buscar el código de la asignatura para descargar dicho plan. ¿Por qué? ¿Qué son y por qué son importantes leer, estudiar estos planes de curso? Ojo, los planes de curso son una descripción completa de la asignatura la cual vamos a estudiar. No solamente el nombre, el código y los objetivos generales de la asignatura, sino también su contenido, los objetivos específicos, como se podría decir, cómo debemos estudiarlo. Incluso dentro de los planes de curso están las lecturas recomendadas, textos que nos recomiendan, páginas online, incluso en varios planes de curso, libros de estudio, libros de práctica, en el caso de las materias numéricas, todo. Las recomendaciones que nos puede dar, por supuesto, nunca jamás será igual, pero la recomendación que nos dará directamente el asesor académico estarán basadas en este plan de curso, en su gran mayoría, estimados amigos. Por esto es importante estudiar estos planes de curso. Igualmente hay algunas asignaturas que no trabajan con TP, o sea los trabajos prácticos y los TSP publicados, sino que estos TP que deben de entregar están basados netamente en los planes de curso, o sea, no publican un TP en específico, sino que deben realizar dichos trabajos prácticos en base en toda la metodología de evaluación, ya que en estos planes de curso incluso recomienda metodología evaluativa. Esto es algo muy completo y muy específico, estimados amigos. No inscriban en las materias solamente y esperen el TP o el TCP para basarse solamente en esas preguntas. Desde el momento de la inscripción regular, lean los planes de curso de la asignatura. Se los recomiendo. Esto les va a ayudar mucho y abrir muchas puertas dentro de la universidad. Bueno, estimados amigos, ya está bueno. Estoy hablando demasiado. Mucho. Y estos son videos temáticos de cómo hacer cosas específicas en la universidad, más que todo documentación. Quiero terminar de hacer varios videos en la parte documentativa para comenzar, con el favor de Dios, este mes a subir videos prácticos. Por ejemplo, matemática, física, investigación de operaciones, la parte de los ejercicios, más que todo parte numérica y parte investigativa para partes como el inglés. Así que esperemos empezar pronto con esa temática en el canal, que es el objetivo principal del canal desde que lo inicié. Bueno, estimados amigos, sigo hablando demasiado, ¿vale? Hasta el próximo video. Disculpen que lo corte así, pero si no, no dejo de hablar. Hasta la próxima.